tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde tu amor descansó. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas Y me encuentras y nunca te rindes. tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Que pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo
olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Me diste un lugar, me recibes en casa. Para una vez más, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Así es. Gracias, Señor, porque nos has recibido, nos has amado con amor eterno, Señor, y nos has perdonado. Hemos venido muchas veces lastimados, aporreados, pero tú, Señor, has limpiado y sanado nuestro corazón. Gracias por eso, Señor. Gracias por recibirnos, gracias por perdonarnos, gracias por amarnos con tal amor. Que nosotros también podamos amar a los demás, así como tú nos has amado, Señor, te lo pedimos. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, en esta mañana. Muy buen día. Bien, dice la Escritura que en un pasaje en el que habla Jesús, dice, es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cierto? Pero también dice la Escritura que Dios es el que bendice, que las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza. Se conoce mucho el texto, es como ya parte de nosotros. Entonces, en dos pasajes vemos la riqueza como algo bueno y como algo malo, como algo que es una bendición, pero también la riqueza viene a ser una causa de juicio. Entonces, ¿dónde está el problema de la riqueza? Finalmente, entonces, la riqueza no es buena ni es mala como tal. El problema de la riqueza entonces será cómo se administra. ¿Cuál es la actitud del hombre que tiene la riqueza con respecto a la riqueza misma? Porque en otros pasajes, también con Jesús, que se encuentra con Zaqueo muy rico, pero se hizo muy rico, fue abusando de su puesto en los impuestos. Tenía el puesto de recaudar impuestos, entonces abusó y se hizo muy rico. Pero entonces cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús no le pidió, como le pidió al joven rico, a Zaqueo no le dijo, tienes que venderlo todo y seguirme. Al joven rico lo hizo, porque había una condición especial del joven rico. A él le dijo, véndelo todo, repártelo entre los pobres y me sigues. Eso fue específicamente para el joven rico, y entonces como el joven rico se fue muy triste, fue cuando él dijo, definitivamente al reino de los cielos no va a entrar un rico, entra más fácil el camello por el ojo de una aguja. A Zaqueo no le pidió todo. Zaqueo mismo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, dijo,
ahora entiendo que lo que yo tengo y he acumulado, lo he robado, he abusado. Entonces voy a devolverle eso a los dueños. Entonces voy a devolverlo robado y de lo que sí es mío, voy a repartir. Eso fue una decisión propia de Zaqueo. Entonces, el asunto con la riqueza tiene que ver es con el administrador de la riqueza. Y eso para introducir, porque Santiago en la epístola capítulo 5 va a entrar a hablar a los ricos. Y dice en el versículo 1, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Lloren a gritos, le dice a los ricos. Entonces, cuando estamos hablando de riquezas, pues entonces tenemos que hablar también de pobreza, ¿cierto? ¿Y de dónde salen los pobres? Si la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, y Dios es un Dios que es pródigo para bendecir, ¿de dónde salió el pobre? Bueno, hay varias ideas que puedo aportar yo aquí, ustedes pueden aportar otras. Una catástrofe. Vino una avalancha y se llevó todo lo que usted tenía, la casa y sus enseres, se llevó todo y lo dejó en la inopia. Fue una catástrofe. Puede suceder, ha sucedido entre nosotros. Ya sea por prudencia o por imprudencia. Me refiero a que la persona con lo poco o mucho que tenga, porque otra cosa con respecto a lo que Dios da es que a uno les da más que a otros. Eso enseñan los talentos. El Señor a uno le da 10 talentos, a otro le da 5, a otro le da 2. El Señor bendice a unos más, a otros menos. Eso es potestad del Señor. Pero lo que sea que tenga, entonces lo pongo en la llanura de inundación del río. La llanura de inundación del río es que en una época eso está seco y puedo construir. Y es muy bueno para construir porque tiene tanta piedra que es un terreno muy estable, muy bueno para construir. Terreno bueno para construir aquí en Medellín, a la orilla del río Medellín. Eso perfecto para fundaciones y para estabilidad de edificios. Excelente. Terreno regularcito y malo, siga subiendo. Pero viene la riada, viene la creciente y se lleva todo lo que esté en la llanura de inundación. Entonces, ese constructor, aun cuando tiene muy buenos cimientos para su casa, fue muy imprudente para construir. Escogió el peor lugar para poner su casa y para poner todos sus bienes en la llanura de inundación del río. Cosa que no hacían, para poner un ejemplo, los indígenas en el Sinú. Ellos construían su habitación en la montaña y como sabían que las crecientes del río llenaban eso de canales para riegos y cultivos. Cuando venga la creciente ¿qué va a hacer? Alimentar los cultivos. Eso lo ve una ilustración gráfica de eso en el billete de 20.000. De los canales de riego en el Sinú. Los billetes de 20.000 nuestro. Entonces, por imprudencia puede llegar a la pobreza porque construyó en una zona muy mala para construir, para poner todos sus bienes en una zona muy mala. Entonces esa persona que viene a la pobreza se tiene que ir a trabajar a otro que tiene la posibilidad de pagarle por su trabajo, pero entonces puede entrar en condición de esclavo. Y se daba en la época bíblica como se da ahora, donde el que tiene el poder adquisitivo abusa del que está en pobreza y en necesidad. Porque ¿qué está pensando el que está en necesidad? Está pensando en el pan de cada día. Y el que está en abundancia, ¿qué está pensando? En lo que puede obtener del trabajo de este que está necesitado. Entonces, ese sigue en la pobreza y tiene hijos que nacen en la pobreza, pero también sabemos que de ahí surgen personas, de la pobreza surgen personas que con esfuerzo y trabajo y diligencia salen de ahí y logran estudiar y aprovechan recursos y becas y etcétera, y logran estudiar, hacerse médicos, abogados, ingenieros y sacan adelante su familia. Otros siguen sumidos en la pobreza y la perpetúan por negligencia. Negligencia es una forma de traer pobreza. Y la Escritura misma dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, la negligencia trae, el perezoso, dicen muchos proverbios, el perezoso ni siquiera extender la mano para coger la comida
lo hace, está esperando que le acerquen la comida a la boca. Es un negligente, un perezoso, entonces eso lleva a la pobreza. ¿Qué más puede llevar a la pobreza? Pues una incursión de un ejército que viene y arrasa y se toma toda una ciudad y se adueña de todas las tierras y se adueña de todo, y eso trae pobreza en esa ciudad, pero riqueza para el rey que la conquistó. Acab, para poner un ejemplo bíblico, Acab se antoja, siendo el rey de Israel, se antoja de la viña de Nabal que linda con el palacio, y dice, yo quiero esa viña. Y entonces Nabal dice, no te la puedo vender porque es que es la heredad. En Israel cada uno debía conservar su heredad, su tierra, para que no llegara a la pobreza. Era una orden de Dios que cada cual cuidara su tierra y que la tierra pasara de generación en generación para que no tuviera hambre esa familia. Es la heredad de mi familia, no se la puedo vender. Y Nabal llega, hace berrinche en el palacio y yo quiero la viña de Nabal. Y le dice la mujer Jezabel, vos sos bobo, vos no sos el rey pues. Pues muy fácil, deje y verá. Van y matan a Nabal y le entrega la viña al rey. Es que su merced es el rey. Apropiese de ella y ya. Entonces, por injusticia y por abuso, viene la pobreza sobre la descendencia de Nabal, que se quedaron sin viña, sin tierra. Y entonces otra forma de llegar a la pobreza, pues entonces es la desobediencia a la palabra de Dios. Si alguien entra en esa condición y tiene que empeñar su tierra para poder recibir pan porque vino la pobreza, a la vuelta del tiempo, cuando se cumpla el año del jubileo, esa tierra le tiene que ser devuelta al dueño. Yo la tomé en prenda porque me debían, o porque lo tomé como obrero, porque entró en pobreza, listo, pero pasado el tiempo yo tengo que devolverle a esa familia su tierra para que no venga pobreza sobre eso. Pero la desobediencia a la palabra de Dios lleva a que yo con el tiempo simplemente me quede con la tierra del otro, con las propiedades del otro, con las cosas del otro, y el otro a perpetuar pobreza. Y dice la Escritura, ahora ustedes los ricos. Entonces la pregunta es, ¿quién es rico aquí? ¿O quiénes somos ricos? Dice Colombia, pues, según las dinámicas colombianas, que la pobreza, la línea de pobreza es todo aquel que gana hasta 365.000 pesos, 364.000 algo. O sea, si gana menos de 360 y pico de mil, es pobre. Entonces, de ahí para arriba, todo el resto son ricos. Y aún con eso, según las estadísticas, la mitad del país es pobre porque la mitad está por debajo de los 360 y pico de mil. Claro que es muy poquito, 360 y pico de mil es muy poquito. Pague pues transporte, alimentación, servicios de salud. Bueno, esa es la pobreza monetaria. Porque la pobreza multidimensional, que es el otro factor que se considera, es si tiene acceso a la salud, si tiene acceso a transporte, a servicios públicos y para conexión de internet, y si tiene la forma mínima de vivir, es otra medida. Pero no será difícil concluir que no es el caso de ninguno de los de aquí. Podríamos considerar que todos nosotros, por la condición y por nuestros ingresos laborales y lo que sea, estamos dentro de los ricos. La pregunta es, esa riqueza, eso que tenemos poco o mucho, porque unos tienen más, otros tienen menos, pero no faltan las casas, ¿nos condena? La Escritura nos está condenando por el solo hecho de estar por encima de esa línea de los 365.000. Nos condena el Señor por eso. Ahora escuchen ustedes los ricos. Entonces, las que sí son condenables, las riquezas que sí son condenables son lo que vamos a ver hoy, son las riquezas injustas, es lo que enseña la palabra. No es las riquezas y punto, no es a ustedes los ricos, punto. Es a ustedes los ricos injustos,
a los ricos abusivos, a los ricos que se aprovechan. A ellos está orientado esta palabra. ¿Qué es una riqueza injusta? Puede venir de la avaricia o puede venir de la codicia. Hay una pequeña diferencia entre avaricia y codicia. La avaricia dice que es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Eso es avaricia. Quiero llenarme de cosas, quiero llenarme de bienes. Quiero tener con qué compararme con otros, porque una de las cosas de la avaricia es yo quiero tener tanto o más que el otro porque no quiero ser menos. Entonces la avaricia lo lleva a buscar desmedidamente riquezas, bienes, riquezas y dinero para atesorarlas de tal manera que yo pueda lucirme o de tal manera que yo pueda sentirme tranquilo con el día de mañana. De alguna manera, con una buena cantidad de tesoros en casa, ¿para qué Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Si tengo mi futuro asegurado. ¿Cierto? La otra es la codicia, que es un afán excesivo de riquezas. Afán es trabajar arduamente. No piensas en eso, no sueñas sino en eso, no buscas sino eso. Toda su vida se vuelve en buscar adquirir riquezas y acumularlas o simplemente pues, tener en exceso. Eso es lo que llamaríamos unas riquezas injustas y esos son medios para adquirir esas riquezas injustas y esto es lo que finalmente en la palabra de hoy va a condenar el Señor por medio del escritor Santiago. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Esas son tres formas de riqueza. Lo que se pudre es alimentos. El granero tiene una buena cantidad de cebada y de trigo guardado en el granero, pero está acumulado y está guardado y entonces eso se está pudriendo ahí. O las ropas se las come la polilla o el oro y la plata se oxida, que en realidad pues, no es tanto como que se oxide, pero sí muestra por lo menos un moho que da a entender que eso está ahí guardado, quieto, y con eso no estoy haciendo nada. Lo tengo simplemente reservado, como el cajón que tenemos en la primera imagen, un baúl lleno de fajos de dólares de billetes de 100. La primera riqueza, esa de la comida y de los granos y de las frutas, etcétera, se parecería a algo así. Eso se está como para comer, de lo bueno. Se pudrió. Hay suficiente comida en la alacena, pero no estoy haciendo nada con ella. La tengo. Y me gusta ver la alacena llena. Y entonces cuando se pone así, probablemente entonces ya la boto para traer nuevas, para que sea bonita el frutero, el bodegón, lleno de toda clase de bienes, pero terminan así, podridos porque se pudre. ¿Por qué se pudre una naranja, una manzana, un banano? ¿Por qué se pudre? Pasó el tiempo, se quedó ahí y no se lo comió nadie, simplemente se quedó ahí. Son riquezas que están guardadas, haciendo nada. Pero la otra es esta otra riqueza, las ropas. Las ropas es una riqueza. La pregunta que hay que hacerse es, mientras yo estoy usando la ropa y mientras estoy saliendo y la meto a la lavadora y la saco, la plancho, me la vuelvo a poner y vuelvo y la plancho y la lavo, etc. Mientras esté en ese ciclo, ¿ha visto alguna vez que le dé polilla? No. ¿A qué le da polilla? Usted tiene una ropa que está guardada, que nunca usa, no le está sirviendo a nadie más que a la polilla. ¿Está sirviendo de alimento a la polilla? Bueno, está haciendo algo, está alimentando polillas, está haciendo algo bueno, está alimentando polillas, qué bonito. La ropa que se está usando no le da polilla. Y la otra es riquezas monetarias. Como ven, el oro no se oxida, pues difícilmente se le ve óxido, pero sí está enmohecido, guardado en vasijas de barro, escondidos para en un rincón.
generan tranquilidad en mi corazón, porque entonces digo, ahí tengo, no hay afán. No tengo que levantarme mañana a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día. No, ya lo tengo asegurado. El pan de hoy ya lo tengo asegurado. No tengo que, me salto esa parte del Padre nuestro y líbranos de todo mal. Amén. Porque un problema de tener esta acumulación es que genera tranquilidad, genera confianza, genera independencia. ¿Es malo tener dinero ahorrado? Es la pregunta que uno se hace. La Escritura misma nos llama a que seamos prudentes y ahorremos para la época de escasez. Porque ahora hay abundancia, pero va a venir mañana una escasez, entonces hay que generar un ahorro. Usted sabe que el día de mañana sus hijos van a entrar a una universidad, habrá un ahorro que hacer para esa actividad, es una inversión. Eso es parte de la administración. Un buen administrador tampoco escurre todas las arcas, sino que hace lo correcto con los bienes. No debe, porque otra cosa es tener yo abundancia y debiendo plata, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, esa comida podrida, esa polilla en la ropa y el metal mohoso van a ser los testigos de ese juicio que está emitiendo el apóstol cuando dice, ustedes los ricos lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. ¿Cuáles van a ser las evidencias? Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. ¿Será eso el texto que usa algún pastor como el de Sabana Larga, Atlántico, recientemente, ahora en enero, que anunció que el 28 de enero venía el Señor? Y todos tienen que salir de sus propiedades, de sus cosas, tienen que vender todo eso, porque el que no lo venda, Jesús no lo lleva con él. Eso por internet, ni siquiera fue en una reunión presencial. Según leí, fue simplemente culto por internet, y les dijo eso, la gente jamás había tenido contacto con ese pastor. El pastor se echó a perder porque resulta que todo el mundo vendió las cosas y le entregó el dinero a él. Entonces, como que según cuentas, el pastor no estaba interesado en que el Señor viniera por él. ¿Cierto? Porque si la condición era no tener bienes para que el Señor los llevara, pues ¿para qué me cojo los bienes de los otros? Iglesia, hay que leer palabra, hay que leer Biblia. Porque eso no se da solamente en pueblos como Sabana Larga. Eso se da aquí, en la ciudad, y lo hemos visto. Cómo llegan a una iglesia y barren con todos los recursos de la gente de la iglesia. Y entonces, ¿cómo viene la pobreza? Por engaños, por avaricia, por codicia. Y entonces mucha gente ha caído en miles de millones de pirañas. Estamos en los últimos tiempos, lo que quiere decir es, estamos esperando al Señor Jesús. En algún momento el Señor Jesús volverá. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de estar acumulando y llenando de una cantidad de cosas? ¿Dónde está el problema? En la acumulación para mí, que me genere seguridad y confianza. Ahí es donde está el problema realmente. Entonces, ahí es la avaricia. Lo que tengo no lo comparto. Lo que tengo es para mí. Los demás que se frieguen. Hay riquezas que se califican como injustas porque no cumplen su propósito, que es bendecir, o porque se obtienen abusivamente. La pregunta para uno como administrador de lo poco o mucho que Dios le haya dado es, ¿cómo soy yo como administrador? De lo poco o mucho que el Señor me haya dado. Porque entonces entendemos que
La avaricia y la codicia es tener una cantidad de cosas olvidándome de la necesidad de otro. Vuelvo e insisto, si el otro es una persona negligente y perezosa y no trabaja, tiene toda la excusa que le da la palabra para no ayudar a ese vago. Estamos hablando de ese que entró en necesidad por cuestiones de catástrofe o por cuestiones de enfermedad, no pudo volver a trabajar por la enfermedad, porque él simplemente tiene una edad en la que ya no lo contratan. O sea, hay otras condiciones en las que yo tengo que fijarme para ayudar a otro. Entonces, que lo que yo tengo, luego de tener una reserva para el estudio, de tener la reserva para pagar mis cuentas y las cosas, lo que yo dentro de mi administración pueda determinar que le puede servir a otra persona, pues darle. Revisar el closet, algo tan elemental, estamos hablando de la ropa con polilla. Revisar el closet. ¿Qué tengo yo que realmente hace más de 3 años no me pongo? O hace 1 año. Yo entiendo que el año pasado no gastamos mucha ropa porque las sudaderas y las pijamas. Pero listo. Pero hay ropa que usted sabe que ni siquiera le sirve. Zapatos que usted sabe que no le sirven. ¿Qué está haciendo eso ahí si le puede servir a alguien que no tiene con qué calzarse o con qué salir? ¿Qué hace eso ahí? Apolillándose. Creo que se puede decir así. Llenándose de polilla. ¿Y cómo soy yo como administrador de esos alimentos que tengo de adorno y me sirven de adorno nomás mientras otro está pasando hambre? ¿Cómo soy yo como administrador de eso? Es la reflexión a la que nos llama la palabra. Tenemos que revisar cómo administramos nosotros esa bendición que da el Señor, que enriquece y que no añade tristeza. Pero ¿cómo la administro? Como un administrador justo y eficiente de los recursos. O en última, simplemente está comprando más mercado del que necesita. Como está comprando más ropa que la que necesita, también comprando más mercado. Entonces, ¿para qué está gastando en mercado que no necesita? O si tiene para comprar extra, pues entonces compre otro mercado. Usted sabe, en su círculo familiar o dentro de la misma iglesia, usted sabe que alguien puede estar muy apretadito para el mercado completo, para la carne. Entonces piense en él y diga, bueno, del mercado voy a hacer 2 mercados y vamos a brindarle a alguno. O si el problema del otro no es falta de mercado, sino que es falta de con qué pagar la educación de sus hijos, pues, y le está quedando, apóyelo. Piense en el otro. Lo que dice la palabra es piense en el otro. Sálgase de usted hacia el otro que es su hermano al que ama, como cantábamos ahorita. Amar es también bendecir al otro, que ha sido menos favorecido. La otra forma de injusticia para riqueza es la de los trabajadores. Oigan cómo clama contra ustedes otro testigo. Está la polilla, está el óxido y está los gusanos que comen los alimentos. Otro que clama contra usted, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la palabra. El salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. ¿Cómo entra un trabajador o un obrero en pobreza? Cuando después de diligentemente trabajar, sudar de sol a sol, llega a la casa, no recibió el salario, que pues para la época era el salario diario, la porción de sal, eso es el salario, la porción de sal diaria para poder alimentarse. Pero llegó a la casa, ¿cómo le fue, mijo? Muy bien, hicimos todo lo que nos mandaron a hacer. ¿Y el pan? El pan tiene gluten, no. La carne, la carne, ¿qué tiene la carne? No sé qué tiene la carne. Bueno, la comida pues, a ver pues la comida. No me pagaron, que volviera después.
Esa es una responsabilidad del que lo contrató. Vamos a suponer que es que realmente el negocio está tan malo que sí, contraté a alguien, pero no tengo con qué pagarle. Pero por Cristo. Entonces, ¿para qué lo contraté? Si no tengo con qué pagarle. Entonces, no contrate. Pero no abuse de alguien que sudó para que usted obtuviera unos recursos, le armara lo que le armara, le fabricara, cosiera y que hiciera lo que fuera. Pero entonces que al final del día, él o al final del mes o de la quincena, tenga su salario. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso, porque claro, el trabajador ya le dijo, patrón, ¿me va a pagar? Hoy no tengo, vuelva mañana. Y volvió, patrón, estoy necesitado, hoy no tengo, vuelva mañana. Entonces ya después de ese clamor, ¿a dónde va? Lo recibe el Señor. Y entonces es donde tenemos el juicio. El problema entonces no es la riqueza, el problema es que este administrador es un administrador injusto que está aprovechando al trabajador de manera injusta. Honorarios profesionales. Sí. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Para una ilustración. ¿Para qué está comiendo el marrano? Para crecer, para llenarse. Él sabe qué le viene el sábado. El marrano sabe. Lo mismo pasa con este rico abusivo. No tiene ni idea de lo que viene ahora el sábado, en el asado o en diciembre. No tiene ni idea. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Ojo, abran los ojos. Es el momento de corregir el camino, antes que llegue el día final. Es el momento de enmendarse. La palabra no nos está, no busca acusarnos para apalearnos. Nos está invitando a que miremos al otro, a la necesidad del otro, no a nosotros mismos. Que no seamos más egoístas, viviendo por y para nosotros, sino que pensemos en el otro. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Abusaron. Han abusado del trabajador. ¿Matado literalmente, asesinado? No. Hechos de injusticia de hoy. Recortar puestos de trabajo recargando el trabajo a otros por la misma paga. Común entre nosotros. En nuestro medio, no estoy diciendo ustedes, en nuestro medio. Hay que recortar personal, pero recortar personal es que el trabajo del que despidieron se lo ponen a otro, aumentándole el qué hacer por la misma paga y presionándolo para que produzca por 2 con la paga de 1. No pagar lo justo y lo legal al empleado. Y por justo y legal son dos cosas distintas. Lo justo es el salario que le corresponde, sea el mínimo o sea el salario que hayan acordado en contrato, y el salario que le corresponde, pero además lo legal, todo lo que son prestaciones y todas las seguridad social, etcétera, que se da en nuestro medio, que sí le deducen al trabajador el aporte de él, pero no va y lo consigna al fondo. Entonces el empleador se queda con ese dinero, le está robando al trabajador. Cuando el trabajador va a buscar con qué pensionarse, aquí no hay plata. Usted no tiene aportes aquí para pensión, pero si cada mes me dedujeron, vaya y pregunte. Eso es un abuso. Reducir los salarios abusivamente. Se le venció el contrato. Si quiere que le renueve el contrato, tenemos que arreglar un salario menor. Y estoy hablando del 50%, que también lo he oído en nuestro medio, o sea, en nuestra ciudad. Lo contrato, pero por la mitad del salario, el mismo tiempo, el mismo compromiso, pero por la mitad del salario. Y el otro, necesitado porque no hay otro trabajo, sabiendo que tiene que llevar comida a la casa, le toca, generando todo lo que eso trae sobre esa persona, la rabia, el resentimiento, la frustración. ¿Por culpa de qué? De un rico injusto.
no pagará a tiempo salarios y facturas. Y son 3 meses, y lo hemos escuchado en el sector de la salud. Y médicos, luchando por sacar adelante el asunto de la pandemia y por rescatar vidas, 3, 4, 5, 6 meses sin salario. ¿Es eso justo? ¿Quién se está quedando con la plata de esos médicos? Y facturas ni se diga. Yo le voy a comprar, pero yo pago a 180 días. Para usted producir lo que va a vender, tiene que emplear mano de obra de hoy, que debe pagar hoy, no en 180 días. Pero entonces los emporios, dice, usted quiere entrar y negociar conmigo, entonces tiene que venderme, yo lo voy a pagar a 180 días. Vea cómo se financia. Pero yo pongo las condiciones porque el que tiene la plata pone las condiciones. ¿Eso qué hace? Que mucho empresario pequeño llegue a pobreza, a la quiebra. Si yo compré algo y el pacto es en un mes, es un mes, no son 6 meses, es un mes. Si usted compró algo, pague por lo que compró, pero no abuse. Y no dar adecuadas condiciones laborales es, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que le pago. Vea cómo se las arregla para producir. Usted verá. Y hay muchas más, ustedes pueden pensar en muchas más. Ustedes mismos habrán pasado por más de una de estas o por otras distintas. Esto solamente para ilustrar que hay unas riquezas que son condenables. La riqueza no, hay unos hechos que son condenables que tienen que ver con las riquezas injustas, riquezas habidas a partir de abuso y de injusticia, por codicia y avaricia, y me salió en verso. Eso es lo que la palabra condena. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y en lo que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque finalmente hablamos del amor a Dios y al prójimo. Esa es la esencia de la iglesia cristiana. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero entonces amar a Dios y al prójimo implica, pues, sí, disfrutar de lo que Dios me ha dado. Tengo el derecho de disfrutarlo. Pero también tengo que suplir para las necesidades del que está en desgracia, en necesidad, y ser justo con aquellos que trabajan para mí. Eso es amar a Dios y al prójimo. Eso no es de palabra, eso es de hecho. Y Santiago una vez y otra vez lo ha insistido. La fe se demuestra en hechos, no en el bla, 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 bla. No en el yo amo a Dios, pero me olvido del otro. Yo amo a Dios, pero abuso al otro. Yo amo a Dios, pero realmente lo que me importa es que no me falte nada. Lo otro es que ver que Dios bendice y bendice todos los días. Entonces no puede haber, no debería haber temor en nosotros. Con respecto a las riquezas, no debería haber temor con respecto a que mañana el Señor también proveerá. El Señor es fiel. Y cada día nos da el pan para cada día. Entonces la confianza en el Señor, tenga mucho o tenga poco o no tenga nada, mi confianza tiene que estar en el Señor. Eso es amar a Dios, confiar en Él. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero desconfío de su provisión, o desconfío de su misericordia, o desconfío de su bondad y de su fidelidad. Eso no es amor. Y no puedo decir que amo al prójimo si me resbala lo que pase con él. Esta es una imagen del artista Joseph Danhauser, 1836. Ilustra la parábola de Jesús del rico Epulón y Lázaro. Epulón es una persona que se da muchos gustos en la vida. Eso significa Epulón, es más un calificativo, más que un nombre propio. Es una persona que busca siempre satisfacer todos sus anhelos y apetitos.
y Lázaro, un pobre enfermo que está a la puerta de él. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa, no a las afueras de la ciudad, no en otra ciudad, a las puertas de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Pueden terminar de leer. La enseñanza de Jesús está apunta es a, hay un destino final para cada cual, y a cada cual se le da según lo que corresponda. Está en la misma dirección del capítulo 25 de Mateo, donde el Señor pone a la derecha a unos y a la izquierda a otros. La diferencia entre los de la derecha y los de la izquierda es que los de la derecha se preocuparon por los más desfavorecidos y los de la izquierda no. ¿Teniendo con qué? No. Entonces, ese es el enfoque de la Escritura. Entonces, no es que porque sea rico y muera va al infierno. Es que habiendo tenido con qué suplir para la necesidad y la enfermedad de otro, no le importó. Es eso lo que es condenable por tener riquezas injustas. Eso es lo condenable. Así que ahí en la intimidad con el Espíritu de Dios que está entre nosotros, hable con el Señor y pregúntele: Señor, ¿cómo soy yo como administrador de los bienes que tú me has dado? ¿Cómo he sido? ¿Cómo he sido hasta hoy? ¿Cómo me calificas? Porque habiendo de qué arrepentirse, este es el momento. Y decirle: Señor, sí, definitivamente tengo cosas guardadas que le pudieran servir a otro. Lo reconozco. Pero te pido perdón. Yo sé que tú me llamas por tu palabra esa que enmiende mi camino, que enderece mi camino. Tú no quieres que me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que me mantenga en tu camino. Entonces recibo tu palabra como una palabra de exhortación, pero de amor también. Es una palabra tuya porque tu palabra, en tu amor por tu palabra, nos corriges y nos guías por el camino correcto. Así como nos has bendecido con lo que nos has bendecido, poco más o menos o mucho. Asimismo, Señor, que yo sea bendición para otros y que sea un administrador prudente y sabio y piadoso de lo que tú pones en nuestras manos, dándote gracias por lo que nos has dado. Muchas gracias por tu generosidad, por tu bondad, porque nos has sostenido. Hasta el día de hoy has estado con nosotros, has venido. Confiamos en que mañana nuevamente contaremos con tu misericordia y tu bondad.
Te damos gracias. Pero queremos honrarte a ti, amando al prójimo también. Y considerando y sirviendo al prójimo con lo que tú nos has dado. Muéstranos de qué manera podemos servir mejor al prójimo. Muéstranos a quién. ¿A quién podemos ayudar? ¿A quién podemos servir? Muéstranos con qué. Y si hoy no hay mucho con qué, pues confiamos en que de lo que tú nos des, algo haremos. Porque así se demuestra el amor entre nosotros, en que nos preocupamos unos por otros, para que los hermanos no les falte. Que tu nombre sea honrado y glorificado por tu iglesia que se ocupa y se preocupa del prójimo. Y que evita cometer estos pecados de avaricia y de codicia y de mala administración, estos pecados de injusticia, que se aparta de todo camino de injusticia y de impiedad, y que siempre quiere caminar bajo tu luz y tu dirección, por la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.